Muy bien, mis amados hermanos, pues continuamos con nuestra serie Sermón del Monte. Estamos en nuestro tema número 13, que he titulado en esta mañana Jesús y la ira. Hoy no nos va a alcanzar para ver los 6 versículos en Mateo capítulo 5 del 21 al 26, pero quiero tocar o tomar tiempo para escudriñar los 2 primeros, versículo 21 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Es impresionante, hermanos, ver cómo se lleva a cabo una cantidad impresionante de muertes día con día en nuestro país. ¿Y qué decir de nuestro estado, verdad? Basta con encender la televisión o el radio o hojear el periódico para enterarnos de una cantidad enorme de asesinatos. Y los motivos por los cuales se llevan a cabo en ocasiones son insólitos. Según estadísticas, y escucha este dato, según estadísticas en México, durante el año pasado, el 2018, revelaron que en ese año se registraron 35,964 homicidios en México, casi 36,000 homicidios. Lo que nos da como resultado la cifra de 98 muertos diariamente, ¿sí?, en nuestro país, solo en nuestro país. Ahora, puede haber, hermanos, una innumerable cantidad o motivos o causas para matar, para asesinar. Pastor, ¿estás bien agresivo? No estoy agresivo. Solamente estoy introduciéndole al tema y ahorita va a ver por qué. Esos motivos o causas para asesinar, puede haber, hermanos, una cantidad variada en cuanto a la motivación por hacerlo, pero básicamente se puede centrar en 2. Uno es la ira y la otra es la codicia. Ira y codicia. Y ambas, escuche bien esto, ambas nos conducen a la idolatría, es decir, a satisfacernos a nosotros mismos. Primero yo, antes que nadie, ¿no? Ese es el pensamiento. Y si usted lo analiza, o si usted, por ejemplo, ha seguido algún asesinato, ¿sí?, fíltralo por estos dos motivos y va a ver que sí o sí van a caer por ahí. Siendo, hermanos, la fuente, es decir, el origen de esa ira y esa codicia, ¿usted qué cree? El corazón del hombre. Y ahí se gesta todo, en el corazón del hombre. Un corazón lleno de orgullo y lleno de egoísmo. Por ejemplo, usted recordará a Caín asesinando a Abel. ¿Por qué lo mató? ¿Estaba enojado? ¿Por qué a él lo bendices? ¿Por qué a él sí lo promueves? ¿Por qué la ofrenda de él sí te agrada? ¿No? ¿Se acuerda? Por ira a su propio hermano. ¿Qué decir de David, ¿no?, con Urías? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo?
Lo mandó, maquinó. ¿Por qué? Porque codiciaba a una mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Las motivaciones del corazón. ¿Qué decir de aquella mujer nada sumisa, nada sometida a la autoridad de su esposo, Jezabel? ¿Se acuerda? Con Nabot. Y llegó a Acab y le dijo, véndeme tu viña. Y Nabot le dijo, no, es una heredad, no te la puedo vender. O sea, la ley dice que no te la debo vender, es mía. ¿Y qué hizo Jezabel? ¿Qué hizo con Nabot? ¿Sí sabe la historia? Lo mató. En primera instancia, hermanos, satisfaciendo su ira. Porque si usted decía así como que, ¿cómo? ¿Cómo no te quiso dar esa viña? Y el otro, no, mi amor, tú me la quiso dar. Déjame ir a ponerme mi mandil. Ya se puso mandil, ¿verdad? Y al matar a Nabot, satisfizo la codicia del rey Acab, su esposo, quien al saber que ahora esa viña era de él, ni siquiera, hermanos, ni siquiera se preocupó por saber qué le había pasado a Nabot. Codicia. Y así como estos ejemplos, hermanos, podemos encontrar en la Biblia una cantidad impresionante de asesinatos donde la ira y la codicia estuvieron presentes. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesús? Bueno, estaba escrito, es cierto. Sin embargo, cuando vemos la motivación de los involucrados, ¿qué vemos? Ira, codicia, orgullo, idolatría hacia uno mismo, hermanos. Sin embargo, es importante señalar aquí que el mandamiento, que vamos a ver ahorita, estos dos versículos, va dirigido al asesinato. La Biblia dice, cuando leímos ahorita, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿sí? Pero el sentido o el espíritu de la ley o de la escritura ahí está diciendo, no cometas asesinatos. Y a lo mejor usted en este momento puede decir, no, pastor, ese mensaje no es para mí. Yo nunca, ¿alguno de ustedes ha matado a alguien? ¿Algún cristiano? A lo mejor sí. Bueno, si usted ha matado a alguien en el sentido físico y ya se arrepintió, gloria a Dios, qué bueno. Pero déjeme decirle algo, generalmente hay un pago por nuestros actos ante la sociedad. Y si no nos arrepentimos, va a venir también un juicio y un pago de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿aquí nadie ha matado a nadie? Ay, gracias a Dios. Estaba preocupado, hermanos. Qué bueno. Ahora, este mandamiento, cuando dice no matarás, no asesinarás, tiene que ver también, o más bien excluye el hecho de matar en defensa propia. ¿Cómo está eso, pastor? O sea que sí puedo. Bueno, cuando nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, el Señor entonces se contradeciría cuando le decía a su pueblo, sencillamente, bueno, pues los hermanos del discipulado, ¿verdad? La semana pasada veíamos la desobediencia de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Samuel para que le dijera a Saúl? Destruye a todo el pueblo. Sí, ¿verdad? No, y ese destruye era mátalos. Y alguien pudiera decir, ¿qué Dios tan sanguinario, verdad? Sin embargo, eso también tiene una aplicación en el sentido espiritual. Nos habla acerca de que nosotros también tenemos que aniquilar, que matar todo aquello que puede destruir nuestras vidas, ¿sí? Pero no asesinar o no matar tiene que ver con eso, con maquinar, con planear, el llevar a cabo ese acto y quitarle la vida, ¿sí? Quitarle la vida a alguien premeditadamente. De lo contrario, entonces contradeciría el mandamiento, el sexto mandamiento de no matarás. Ahora, en esta ocasión, hermanos, Jesús nos va a enseñar no solo
como Él vino a cumplir la ley, lo vimos la semana pasada, y los profetas, sino a darle una nueva dimensión a la palabra de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Miren, es muy evidente, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero es muy evidente cómo el Señor toma la ley y no la abroga, no la abolió, es decir, no la cumplió, sino la completó. De manera que ahora vivir en la gracia de Dios a usted y a mí no nos cuesta un solo 5, no nos cuesta ni un acto para poder, es decir, que yo tenga algo que hacer para poder tener la salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos aquí quienes somos o consideramos ser hijos de Dios, regenerados, lavados por su sangre, nacidos de nuevo, ha sido por gracia de Dios, gratuitamente, ¿verdad? Bueno, pero ahora el Señor, ahora que estamos en esta gracia, ¿sí? Y volteamos al Antiguo Testamento, veíamos que nadie podía cumplir la ley, nadie. Sin embargo, Cristo viene y nos salva, pero completa la ley. Y ahora no solamente dice, no matarás, no asesinarás, sino que sube el estándar en cuanto al sentido moral, en cuanto a sus mandamientos y a sus instrucciones. Entonces, acompáñeme a estudiar esta parte de la Escritura, Mateo 5, verso 21. ¿Ya está ahí? Mateo 5, verso 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, no asesinarás. Pero cualquiera que asesine será culpable de juicio. Ahora, escuche cómo se lee en la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen. Si cometen asesinato, quedarán sujetos a juicio. Entonces ya ahorita quedamos que no hay ningún asesino aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno la una? Bueno, ok. Entonces no hay. Bueno, ¿cuántos saben que cometer asesinato es castigado por la ley? Eso es obvio, es evidente, ¿verdad? Ahora, los judíos en tiempos de Jesús también sabían que el asesinato estaba prohibido por Dios y que el asesinato debería de ser castigado. Tan era prohibido el asesinato que se estipuló antes de la promulgación de la ley o los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 6, le leo Nueva Traducción Viviente, dice, Génesis 9 está antes de la ley, ¿está de acuerdo conmigo? Dice, si alguno o si alguien quita una vida humana, es decir, lo mata, lo asesina, la vida de esa persona, es decir, de la que quitó la vida, también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Pastor, entonces está diciendo que está a favor de la pena de muerte. Bueno, yo no es algo que dije. Yo solamente le repetí lo que Dios estableció. ¿En dónde, hermanos? En su palabra. Porque algunos pudieron decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si este hombre reo de muerte, ¿verdad? Tiene también derechos. Y la primera pregunta que pudiera surgir contra ese asesino es, ok, entonces a los que él mató, a los que él violó, a los que él descuartizó, ¿ellos no tenían derechos? Y a veces queremos ser muy benévolos, ¿verdad? Pero bueno, eso ahí se lo dejo. Más tarde, esta instrucción o este mandamiento de Dios fue incluido en Éxodo capítulo 20, verso 13. Usted conoce bien esa parte de la Escritura. Y Deuteronomio capítulo 5, verso 17, donde dice, no cometas asesinato. Nueva Traducción Viviente así dice. Si usted ve Reina Valera va a decir, pues no mates. Pero Nueva Traducción Viviente o el original en Reina Valera de la palabra matar tiene que ver con asesinar, con planear el quitarle la vida a alguien.
De manera, hermanos, y este es el asunto que empezamos a tocar en cuanto a por qué Jesús está diciendo no asesinen, porque cualquiera le pudiera decir, a ver, espérame Señor, o sea, y yo le acabo de preguntar ahorita, ¿cuántos asesinos hay aquí? Entonces a lo mejor estoy en el lugar equivocado predicando, ¿no? Debería de ir a lo mejor a las cárceles, o debería de ir, no sé, a otro lugar, ¿no? Donde haya sicarios, donde esta palabra realmente les pegue, ¿no? Pero le recuerdo, ¿a quién estaba predicándole Jesús? A sus discípulos, ¿sí? Ahora, aquí era probable, hermanos, que Jesús no solo estuviera hablando de la ley en sí, sino también de la interpretación, y esto es clave bajo este contexto, en esta interpretación que los fariseos estaban haciendo respecto a la ley. Porque estos maestros de la ley habían interpretado de manera externa, ¿sí?, la prohibición de no matar. Y ellos decían, si no matamos, estamos bien, ¿no? Y ahí me imagino yo los fariseos preguntando en la sinagoga, ¿algún asesino aquí? Levanta su mano. ¿No? ¿Nadie? Oh, pues esto no aplica. Entonces iban a su lista de los 10 mandamientos y le ponían una palomita. Y se sentían tan contentos. Pero aquí Jesús, hermanos, estaba dándole la importancia de vida y sobre todo haciendo completo el mandamiento de Dios. Porque ellos, los fariseos, y me empiezo a adentrar en el tema, los fariseos no le daban importancia, hermanos, a las pasiones que daba como resultado asesinar. ¿Cuántas veces no hemos sabido, hermanos, de hombres o mujeres que dicen, yo no pensaba asesinarla, pero fue tanto el coraje que me dio por lo que me dijo, por lo que me hizo, y ahorita están pagando una condena de por vida? O en los Estados Unidos o en alguna otra nación, ya no tienen vida, sencillamente les aplicaron la pena de muerte. Fíjese, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. Palabra de Dios para todos. Fíjese cómo la Biblia nos empieza a dar luz en cuanto a este tema del asesinato. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Les repito, Santiago le estaba hablando aquí a la iglesia. ¿Quién se supone que está en la iglesia? Los nacidos de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Entonces sí es para nosotros. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos. Fíjense, las peleas y conflictos, no, es que la vecina vino y se metió aquí. El diablo vino y metió su cola. Vienen de ustedes mismos, dice Santiago, de sus deseos, y escuche esta traducción, nueva palabra de Dios para todos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes, dice el verso 2, desean las cosas, pero no las consiguen. Ay, cómo quisiera el carro del hermano. Ay, cómo quisiera que mi matrimonio fuese como el de él. Dice, su envidia puede llegar hasta el extremo de matar. Fíjese. Y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso, y escuche esto, por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Pero pastor, sí se lo he pedido, yo le he pedido un carro como el hermano, una casa como los hermanos, pero dice el verso 3, y cuando le piden a Dios, así de esta manera, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar, ¿en qué? En sus propios placeres. ¿No tiene que ver esto con la codicia? Bastante, ¿no? Bueno, estos escribas y fariseos estaban tan preocupados, hermanos,
restringiendo la aplicación o minimizando la aplicación de este sexto mandamiento, que era no asesinarás, a solamente llevarlo al acto o al asesinato que tenía que ver con el acto del derramamiento de sangre. No sé si me explico. Ellos solamente se enfocaban a eso. Y ellos se abstenían de ello, definitivamente. Ellos no mataban, no derramaban sangre. Y con esto ellos decían, estoy guardando el mandamiento. Y esto era lo que los rabinos en ese momento enseñaban a la gente, pero Jesús no estaba de acuerdo con eso. Él sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición de asesinar era mucho más amplia e incluía, ponga atención en esto, incluía el pensamiento y las palabras, tanto como obras, y abarcaba no solamente el matar a alguien derramando sangre, sino abarcaba el enojo y el insulto, y lo equiparaba, lo igualaba al asesinato. Entonces, bajo esta perspectiva, hermanos, que la Biblia nos muestra, nos arroja, le vuelvo a preguntar, ¿hay asesinos aquí? Porque no solamente estamos hablando de derramar sangre, y a veces esta lengua es implacable y ha matado a tantos aún dentro de la iglesia. Tenga cuidado con su lengua. Tenga cuidado de estar asesinando gente. Ay, pastor, ¿por qué me lo dice? Yo no se lo digo. Lo dice Dios y acompáñeme a verlo. Verso 22, primera parte. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús está estableciendo, el asesinato no solamente es derramar sangre, ¿estamos de acuerdo aquí? Sino Jesús ahora añade una de tres partes. La primera, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos de aquí nos hemos enojado alguna vez? Todos, ¿verdad? Bueno, pero escuche bien esto. Este primer caso es el de la persona que se enoja, y póngame atención, sin causa contra su hermano. Es decir, la palabra del original tiene que ver con estar enfurecido. Enfurecido, será culpable de juicio y llevado al tribunal, dice aquí, será culpable y llevado a juicio. Este juicio tenía que ver en el contexto donde Jesús estaba explicando esto, con tribunales que existían en todos los pueblos en ese momento y que estaban vinculados con los en las sinagogas, y en ocasiones, dependiendo del tamaño del pueblo, podían ser 3, 7 o 23 jueces según el tamaño de la población. Pero yo le pregunto, mi amado y mi amada hermana, ¿en alguna vez, en alguna ocasión usted ha visto a alguien totalmente enfurecido? ¿Quién ha visto a alguien así totalmente enfurecido? ¿Sí? Nada más que no sea en el espejo, hermanos, por favor. Sí. ¿Cómo se comportan estas mujeres y estos hombres enfurecidos? ¿Cómo? Les hablas y no entienden razones, agresivos, dice usted más, cierto, agresivos, ¿verdad? Vuelan platos, cuchillos, ¿no? En ocasiones hasta puños. Ay, pastor, predícanos del amor. Donde este enfurecimiento, hermanos, el objetivo de este enfurecimiento, y esto lo quiero decir con mucho temor y temblor, pero se convierte, hermanos, el objetivo se convierte en aquella persona que en algún momento de nuestras vidas, tomados de la mano, juramos ante Dios amor eterno. Hasta que la muerte nos separe, mi amor. Algo pasó en ese inter.
Algo pasó en esos años, que en el altar lo amabas, le abrías la puerta, le sacabas la silla, no para que se cayera, sino para que se acomodara y luego se la volvías a poner, ¿verdad? Y ahora la quieres matar, te enfurece cuando la comida está fría, cuando la comida está salada. Y la lengua, hermanos, también en alguien que está enfurecido, se suelta de manera que prolifera una cantidad enorme de insultos, una cantidad enorme de ofensas e inclusive en ocasiones hasta maldiciones. ¿Lo ha visto? Yo sé que sí. De manera que quien fuere acusado de este acto sería un reo de juicio, significando esto que podría ser llevado a la corte con los jueces en ese momento. Sí. Hoy en día usted llega y le dice: ay, señor juez, es que mi esposa me gritó, me dijo, y ahí usted le dice, ¿verdad? O usted como mujer llega y le dice: es que mi esposo me gritó, me ofendió. ¿Qué hace el juez? ¿Qué sigue? ¿No? O le dice a su esposo: métanlo ahí a la reja, que se quede una semana por faltarle el respeto a su mujer. Bueno, en este contexto Jesús dice que será llevado a la corte con los jueces, pero está vinculando, hermanos, el hecho de que no solamente es derramar sangre. La mayor parte, hermanos, de las personas pueden pensar que al estar enfurecidos, su causa es justificada, su ira, su enojo es justificado, pero la ira solamente se justifica cuando se le da honor a Dios. Nada más que no me vaya a salir usted así con que no, es que yo le tan enojado y le di un golpe para glorificar al Señor, ¿no? ¿No? O sea, hay una justificación o hay una excepción, ¿sí? Sin embargo, el límite, bueno, ¿dónde vemos esto? ¿Se acuerda cuando Jesús hizo un azote de cuerdas? Estaba altamente enfurecido. No estaba enojado, estaba enardecido. Tenía más de, bueno, él ahí tendría aproximadamente 32, 33 años, ¿no? Pero, ¿qué le gusta? ¿7 años, 10 años que ya tenía conciencia? Bueno, pues si a los 12 ya les estaba enseñando ahí a los maestros de la ley, ¿no? Entonces, quiere decir que fácilmente él tenía por lo menos 25 años viendo el abuso de aquellos en el templo. Ya lo tenían hasta la coronilla. Hizo un azote de cuerdas y los sacó a todos. Sin embargo, no pecó. Inclusive, usted lo puede ver ahí en Efesios, cuando Pablo dice: airaos, pero no pequéis. El enojo, hermanos, nunca es justo o justificable cuando se expresa o cuando se muestra o se manifiesta en represalia a un mal sufrido por alguien o que nos han hecho. Nunca es justificable, hermanos, jamás. Sin embargo, aún es más grave el insultar a un hermano. Hoy en día te pregunto, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te hace enfurecerte? ¿Que hablen de ti mal? ¿Qué te hace a ti estallar en cólera, en enojo? Bueno, eso que te hace enojar, ¿tiene causas justificables? ¿O hablas solamente del egoísmo de tu corazón? Cada quien, hermanos, daremos cuentas al Señor por nuestra vida. Segunda parte del verso 22. Pero yo os digo, retomo la primera solamente para tener el contexto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En tiempos de Jesús, hermanos, esta palabra necio era la palabra raca o raca.
Y es una palabra en arameo que significa vacío. Es como decirte, eres un cabeza hueca. Eres alguien sin, ¿ha escuchado la expresión sin sesos? Bueno, eres alguien sin cerebro. A ti te falta una materia, la materia gris. Era como decir eso, ¿verdad? Hay una traducción, la Reina Valera 1977, traduce raca como imbécil. Sin embargo, uno de los términos más cercanos a esta palabra es la palabra estúpido o imbécil, manifestando un desprecio hacia las personas. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha recibido eso? Por parte de alguien que dice, te amo. ¿O alguno de los que están aquí ha proferido eso contra a alguien a quien decimos amar? En los tiempos de Jesús, como decíamos ahorita, cualquiera, escuche bien esto, cualquiera que usaba esta expresión raca, iba a ser responsable o iba a ser llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era el más alto tribunal en la nación judía. ¿Sí? Se componía o estaba compuesta de 71 jueces, donde ellos celebraban los juicios más serios. De ahí que el Sanedrín es mostrado cuando Jesús, antes que Jesús fuera a la cruz. Ellos lo juzgaron, ¿se acuerdan? Ahora, ¿alguna vez, hermanos, ha sido tan ofensivo u ofensiva de decirle a alguien, eres un cabeza hueca, te falta materia gris, eres un imbécil? Y usted puede decir, oye, pastor, desde ahí se oye muy fuerte. Pues sí, desde aquí, desde allá y desde cualquier lado, hermanos. Si fuese así, hermanos, si ustedes han recibido una ofensa así, perdone. Es que usted no sabe, pastor, no sabe cómo me tratan. Perdone. Nosotros tuvimos a Jesús en la cruz por nosotros y ofendimos al Señor con nuestra vida de una manera terrible. Sin embargo, Él nos perdonó. Hasta el último de nuestros pecados, Él nos lavó con su sangre preciosa para presentarnos justos delante del Padre. Perdone. Pastor, es que no siento perdonar, no siento amar. Jesús nunca dijo, si sienten amar, amen. ¿Dijo eso? No. Dijo, amad a vuestros enemigos y bendígalos, oren por ellos, si sienten. Si no, no. ¿Dijo eso? No. Pero si tú lo has hecho, si tú eres el ofensor, arrepiéntete y pide perdón. Pero no solamente pide perdón así, ay, pues perdóname, ya, perdóname. Tienes que perdonarme porque soy tu esposo, soy tu esposa, perdóname. No, hermanos, no es así. Cuando nosotros cometemos un agravio, es como poner una enorme piedra en alguien. Y ahí va aquella persona con su agravio, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, sabes que yo no estoy dispuesto a cargar esta piedrota, te perdono, y tiran esa piedra y viven en total paz delante de Dios. ¿Sí? Pero hay otros que están con su piedrota y lo ve y dices, ay, tú hiciste que... Y empieza ahí esa ira, ¿no? Cuando aquel fue el que le puso la piedrota, ¿verdad? Bueno, si tú sabes y has puesto esa piedrota, ve y quítala. Y parte de quitar eso es pedir perdón a través de resarcir el daño, de restituir lo que tú hiciste. No solamente es pedir, ay, sí, perdóname, antes di que te perdono, o antes di que te estoy pidiendo perdón. No, hermano, no es así.
Hay quienes lo toman muy a la ligera, no es así. Porque créame, y esto se lo digo con todo temor, pero la Biblia es lo que enseña. Si usted va viviendo una vida así, va que vuela al siguiente nivel. Yo no sé si eso sea gloria a Dios para quien va hacia allá. Porque mire, venga conmigo. Mateo 20, el mismo versículo, la última parte, 5:22. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Es decir, si tú a lo mejor por ahí te enfureciste y pues, se te escapa un golpe, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Los jugadores van corriendo por el balón y lo hacen como que están peleando y tiran codazos. ¿Los ha visto? ¿Sí? ¿Y ya vio a los que dijeron sí? ¿Ya vieron la enseñanza la semana pasada? Eso no lo han visto. Y luego tiran codazos y dicen, yo no hice nada. O sea, la cabeza de aquel vino y me golpeó el codo. ¿Ah? Y luego algunos otros puedan decir, bueno, es que es en verdad, hermano, usted no sabe, pero no lo conoce. Bueno, si usted ya transitó por estos dos escalones hacia abajo, escuche este último escalón. Y yo espero que si está en algunos de estos se regrese y pida perdón al Señor. Porque en los tiempos de Jesús, hermanos, esta palabra que dijimos hace rato, raca, necio, ¿sí? Era una, me regresé, perdón. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego eterno. Esta palabra fatuo se traduce también como insensato. Y es la tercera forma de ira injusta que Jesús está condenando. Y aquí, hermanos, la palabra insensato quiere decir más que un zoquete, dice el diccionario. Significa que alguien es moralmente insensato y que debería de estar muerto, y se expresa ese deseo de que lo estuviese. ¿Alguna vez algunos de ustedes han de decir, ojalá te mueras? Qué duro, hermanos. Yo sé que aquí algunos han recibido esa ofensa y les ha dolido, porque proviene a veces de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Ojalá te mueras, ojalá te vayas al infierno. Es una declaración muy fuerte, hermanos. Y a lo mejor no lo decimos o no se dice de manera textual, pero esta palabra fatuo, cuando dice o necio, es la palabra moros del griego, moros. Y significa un insensato, un cabeza dura, un ignorante, un tonto, un necio y un idiota. Es lo que dice el diccionario bíblico. Ahora, raca, que es la palabra anterior o que vimos en este mismo versículo, pero en la parte 2 o la parte B, ¿sí? Este insulto, cuando le dice eres un necio, va dirigido hacia la mente del hombre. Pero la palabra moros, insensato, ataca el corazón, el carácter de las personas. ¿Sí? De ahí que el Señor lo condena con mayor severidad, es decir, va directo al corazón de las personas. Actualmente, y bueno, no solamente en los países donde se habla inglés, ¿no? Donde el lenguaje es muy fluido en cuanto a esto, ¿no? Y la gente, inclusive, usted ve programas en Estados Unidos y hay programas que se la pasan pi, 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 porque son puras maldiciones. ¿Sí? Se profieren maldiciones contra la madre, contra el padre, contra los hijos, ¿sí? Como diciendo, Dios te maldiga. Ahora, el pedir que Dios envíe a alguien
al infierno no es cualquier cosa, hermanos. Jesús dice que todo aquel que pronuncie esto está expuesto a la jena del fuego o al jena de Dios. ¿Qué es el jena? Esta palabra que utiliza el Señor aquí cuando dice será expuesto al infierno del fuego, tiene que ver con el infierno, ¿sí? Y este infierno, hermanos, este infierno de fuego es literal, ¿sí? Este infierno del cual Jesús también se expresó que el infierno fue creado para el diablo y todos sus seguidores. ¿Lo recuerda? Bueno, este jena, este infierno, es el concepto judío clásico del opuesto al paraíso, ¿sí? Hablando acerca en el contexto judío. Pero en este jena o en este infierno, los malvados serían consumidos o serán consumidos por el fuego. Esto de acuerdo a algunos maestros judíos, o torturados eternamente, según estos maestros judíos, pero también de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No lo estamos inventando nosotros, Jesús lo dijo. En ese entonces, ¿sí? En los tiempos de Jesús, cuando Jesús hizo esta referencia a este fuego eterno, había un valle ahí afuera de Jerusalén, donde ese valle anteriormente había servido en algún momento para que el mismo pueblo quemara o sacrificara a sus hijos al dios Moloc. ¿Y sabe cómo era ese sacrificio? Era quemarlos. De manera que ese lugar después fue usado para ir y quemar ahí a todos los presos que morían, ¿sí? Y ahí tiraban los cuerpos para que fueran calcinados. Porque llegó un momento en que ese lugar, el que Jesús llamó el Jena, se convirtió a las afueras de Jerusalén, el lugar donde se quemaba la basura. Entonces era un lugar que ardía constantemente. Usted puede imaginarse, por ejemplo, en esta semana, de paso les comparto, oremos por nuestros hermanos allá en Tijuana, en Ensenada, en La Paz, en Tecate. Están sufriendo ahorita de incendios muy terribles. Hay personas que han perdido no solamente las casas, sino han perdido familia, ¿sí? Ha habido pérdidas humanas. Y nos mandó una foto. La foto obviamente es de noche. Y usted puede ver, digamos, cierta oscuridad, algunas casas iluminadas y atrás el fuego avasallador. Bueno, esa misma imagen, hermanos, es la que tenían estos discípulos. Por eso Jesús les dijo, quien le diga esa palabra, esta frase, esta manera de condenarlos a alguien, será expuesto al infierno. Entonces cuando Jesús le dice eso, los discípulos automáticamente recuerdan el basurero que estaba encendido día y noche. Ese basurero en el valle de Hinón, ¿sí? Es el lugar donde va a ir la basura humana, donde va a ir todo aquel que desprecie la palabra de Dios, que desprecia a su Hijo Jesús. Por eso se trataba de una figura de fuego, del infierno, que jamás se apegaría. Literalmente el basurero de la humanidad. Entonces, hermanos, no hay error en la severidad de Dios ante estos hechos. Porque aquí Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, enseña que la ira, que el enojo desmedido, el enojo no controlado, escuche bien esto, contiene la semilla del asesino, del homicidio. De igual manera, las palabras insultantes contienen el espíritu del homicidio, así como el lenguaje de maldición que pudiera proferir
implica el mismo deseo de maldecir, de enviar al mismo infierno. Ahora, yo no sé si usted lo ve, hay algunos comentaristas que opinan que Jesús está tratando de poner 3 tipos de castigo diferentes a 3 tipos de pecados diferentes. Sin embargo, no es así, porque esta progresión en el relato de Jesús, ¿sí?, vamos viendo cómo se va intensificando estos crímenes, es decir, esta manera de ofender en primera instancia, de enfurecerse y hacer con la otra persona lo que uno quiere, ¿verdad? Y habla acerca de la maldad del corazón. Un corazón no arrepentido, el cual, si sigue así, hermanos, ¿cuál es el resultado? Ya bajó un primer escalón, enfureciéndose por cualquier cosa, golpeando, etcétera. Ya bajaste el siguiente escalón, insultando a la gente. El siguiente escalón, dice Jesús, y de manera seria, es: ten cuidado, porque tu vida está expuesta a la muerte. Así que arrepiéntete, a la condenación eterna. Solo les recuerdo nuevamente que este mensaje estaba dirigido ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Hay discípulos aquí del Señor? Ay, ya descansé. En una ocasión llegó un matrimonio a consejería con problemas muy fuertes, una falta de sumisión de ella hacia su esposo, un menosprecio hacia su esposo, a tal grado que ella le decía: eres un idiota, es un fatuo. Mejor ¿cómo me dijiste fatuo? Ah, está bien. No se oye tan fuerte, ¿verdad? Pues eres un idiota. Y cuando yo le pregunté: oye, ¿por qué le dices así? ¿Sabe cuál fue su justificación? Literal. Dijo: es que yo escuché que el pastor Chuy en una predicación dijo esta palabra idiota. Entonces yo le dije: sí, pero la dijo bajo este contexto que yo les estoy diciendo ahorita. Entonces ella decía: si el pastor Chuy lo dijo, pues yo también lo puedo decir. Eres un idiota. Y esa era su justificación para poder decirle a su esposo eso y ofenderlo. Muy bíblica la hermana, ¿verdad? Pero muy sinvergüenza. Esto, hermanos, que hemos visto, pudiera llegar a hacernos preguntarnos si estos 3 ejemplos que el Señor está hablando, relacionados al verso 21, hacia el asesinato, hacia el homicidio, usted pudiera pensar: bueno, a lo mejor no estoy tan mal, porque sí me enfurezco, pero pues hasta ahí, ¿no? Digo, ya van 3 veces que quiebro la mesa, pero pues ¿qué tanto son 3? No hay quinto malo, puede decir alguien, ¿verdad? Bueno, sí, puede ser, pastor, pues de repente insulto a mi esposa, pero pues hasta ahí, yo no creo bajar al siguiente nivel, ese que está cerca del fuego eterno, pastor. Bueno, aquí Jesús, y como yo les decía, aún muchos comentaristas, usted lo puede ver, hay quienes piensan que Jesús está hablando de 3 pecados diferentes y que también está estableciendo 3 sanciones diferentes. Pero aquí lo que Cristo está diciendo es: el homicida merece comparecer ante un tribunal, pero también el que se enoje contra su hermano, el que se enfurece contra su hermano, y a veces es hermano o hermana, y a veces la hermana es tu esposa o es tu esposo, según sea el caso, o es tu hijo o es tu padre, no lo sé. Y sigue diciendo Jesús: mas todavía ese merece comparecer ante el mismo Sanedrín en Jerusalén. Es más, si sigue así y no se arrepiente, merece que Dios lo consigne a las llamas del fuego eterno. Y hermanos, a lo mejor usted pudiera decir: pastor, se me hace exagerado eso, yo no pienso llegar hasta eso. Casi 36,000 homicidios, hermanos, de gente
que quiero suponer no conocía al Señor, pero que sí derramaron sangre humana. De manera que las tres frases que dijo Jesús vienen a tener la misma fuerza. Es decir, Cristo no está diciendo que hay pecados menores, hermanos, por los cuales solo tendremos que comparecer ante el tribunal del pueblo. Él está afirmando que aún la más, escuche bien esto, la más pequeña manifestación que tenga que ver o hacer referencia al sexto mandamiento de no asesinar, merece un castigo eterno. Pastor, entonces si me enfurezco me voy a ir al infierno. Pues si tu vida es una vida constante de estarte enfureciendo, insultando, golpeando, qué sé yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que eres un manzano y estás dando chiles? Si somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos evidentes, hermanos, de ser hijos de Dios. No decir soy cristiano y comportarme como alguien peor que el mundo, porque aún hay gente en el mundo que tiene un poco de entendimiento y sabe. ¿Y sabe por qué? Porque la ley está escrita en su corazón. Hay veces hay alguna que otra muchacha, yo espero que no haya aquí, ¿verdad? Pero hay alguna que otra muchacha dice, no hombre, pastor, si viera, este muchacho es mejor que los cristianos. Es bien lindo, es bien responsable, bien trabajador. Pues sí, pero vas a tener de suegro al diablo si te casas con él, ¿o no? Jesús hace mención de dos tribunales humanos aquí, antes de pasar a un tribunal mayor, ¿sí? Sin embargo, él dice que debe de ser enjuiciados esos tres que pasan por este desacato al mandamiento, ¿verdad? Pero la fuerza, hermanos, o el espíritu de lo que el Señor está haciendo o nos quiere enseñar, recae sobre el hecho, y póngame atención, de que cualquier brote de enojo es evidencia de quebrantar ese sexto mandamiento: no asesines. No podemos decir que al pronunciar la palabra idiota, fatuo, insensato, moroz, tiene algún grado mayor de pecaminosidad contra aquel que se enfurece. Pero usted y yo, hermanos, debemos de poner atención y así poder distinguir, usted y yo poder distinguir, hermanos, en todo momento, si nuestra vida está siendo ordenada por la palabra de Dios. El que solo pudiera dedicar usted un insulto para usted pequeño, como eres un idiota, pone de manifiesto, hermanos, un desprecio que a la luz de la Escritura y de acuerdo a lo que el Señor establece, merece el infierno. Pero pastor, miren, no quiero decir que si usted dice esta palabra se va a ir al infierno, pero ahora que usted entiende este contexto, si usted se mantiene así, enfureciéndose por la nada y después golpeando, tal vez no físicamente, a lo mejor sí, no lo sé, pero golpeando con palabras, con insultos, porque usted sabe bien, hermano, cuando queremos dañar a alguien, a veces le podemos ocasionar tanto daño con palabras más que con golpes, ¿sí o no? Bueno, si usted se mantiene así, usted está mostrando un corazón malvado, un corazón alejado de Dios, un corazón no regenerado. Y si bien es cierto, hermanos, nosotros reaccionaríamos, ¿sí?, a no cometer homicidios, pero
¿Acaso no hay en nosotros manifestaciones menores, por llamarle de alguna manera, de ese espíritu de homicidio? En otras palabras, ¿cuántas veces hemos sentido rabia? ¿Cuántas veces hemos sentido coraje, furia, odio, resentimiento contra nuestro prójimo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos, nos enojamos airadamente contra alguien sin causa o teniendo causa? Permitimos que nuestro enojo llegue a extremos devastadores. ¿Cuántas veces, hermanos, deseamos en esos momentos que el mal venga sobre ellos y tomamos pensamientos de odio? Y nos vemos muy santos, muy cristianos, diciendo: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda? ¿Usted también lo ha leído? ¿Cuántas veces, hermanos, estos sentimientos se expresan en palabras de insulto, en palabras que hieren, en palabras amargas, en palabras sarcásticas, de burla, malignas, ofensivas, dañinas, y que en su mayoría, como lo dije ahorita, duelen más que los mismos golpes, porque herimos el corazón de alguien? Mis amados hermanos, quizás nuestro enojo nunca llegue a salir en los periódicos, ¿no? O con la compañera de multimedios, de manera que tengamos que comparecer ante un tribunal criminal. Pero eso no nos justifica, hermanos, para hacerlo. No nos justifica para enfurecernos, insultar, dañar, proferir maldición contra otros. Porque en muchas ocasiones, hermanos, detrás de una fachada de buenos cristianos, podemos practicar el homicidio de corazón. Y a espaldas de nuestro prójimo podemos asesinar su reputación. ¿Ya viste al pastor? ¿Cómo viene vestido? ¡Qué ridículo! ¿Ya viste al pastor lo que se le ocurrió hacer? ¡Qué bárbaro! Mire, hermano, usted puede hablar de mí lo que quiera, la verdad. O de quien usted quiera, pero tenga cuidado. Si usted está abriendo su boca contra alguien, tenga cuidado. Porque bajo este contexto que acabamos de leer, usted va en descenso. Arrepiéntase, en verdad. Si no está de acuerdo con algo, arreglémoslo. Arréglelo, vaya con quien usted no está de acuerdo y arréglelo. Ya deje de hablar, ya deje de proferir. No nos daña a nosotros. El más afectado en primera instancia va a ser usted. ¿De dónde sale el veneno? ¿Por dónde pasa primero? Pero si usted bendice, ¿de dónde vendrá esa bendición primero? Ya no lo haga. Se lo digo en el amor del Señor, con todo mi amor, en verdad, por su bien, por su bien. Porque estas cosas también merecen el castigo eterno. Aquel que practica. ¿Y qué significa ese practicar? Que tu vida está siendo constante en eso, y vas aquí, vas allá, y con tu esposo y con tus hijos y en todas partes eres igual. Entonces eso habla de una vida de practicidad, una vida que se está desarrollando en esto. Bueno, yo no lo digo, lo dice el Señor. Vas en esa progresión. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el fuego eterno. ¿Cuánto va a pasar de hoy a que llegues ahí? No lo sé. No depende de mí, pero sí depende de ti, de corregir esa situación si es que estás en ello. Mis amados hermanos, entendamos.
Jesús nos está enseñando que todo lenguaje ofensivo, ¿sí se entiende qué es todo? Todo lenguaje ofensivo, inspirado en el odio, en las malas intenciones del corazón, toda actitud de enojo, de hostilidad, nos hacen culpables, hermanos, ante Dios, haciéndonos como si ya hubiéramos matado a esa persona, convirtiéndonos en reos del juicio eterno. ¿Cuántos están dispuestos a matar a alguien? A planear y decir, no, como cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Vas a ver a la salida. Ahí estabas, ay, me van a esperar a la salida. Entonces planeas y llegas y con un cuchillo y le dices, bueno, a lo mejor no eres tan evidente. Y llegas y dices, ay, hermano, y ¡zah! Por atrás en la espalda se lo clavas. No, pastor, ¿cómo cree usted que yo haría eso? No. Pero ¿qué tal los chismes? ¿Qué tal hablar de aquella o de aquel o de acullá o más allá? De ir a las casas y diseminar lo que hay en tu corazón. En verdad, tengamos cuidado. ¿Alguien tiene aquí algún resentimiento contra alguien de la congregación? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Ay, pastor, no. Bueno, ¿algún resentimiento contra tu padre, contra tu madre, contra algún hermano? ¿Algún resentimiento contra alguien que te ofendió, te estafó, te fraudió, pidiéndote prestado tal vez, nunca te pagó? O si alguien abusó de ti física o sexualmente, ¿alguno tiene un resentimiento así? Bueno, no le pido que lo señale, ¿verdad? Pero si tú lo tienes, perdona. Cristo perdonó todas nuestras faltas, todo nuestro pecado. Si eres el ofendido, perdona. Pero si tú eres el ofensor, eres el que ofendió, el que estafó, el que fraudió, el que abusó física o sexualmente, arrepiéntete, pide perdón y restituye. Pero ¿qué es eso, pastor, de restituir? Mira la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba ahí trepado en el árbol y dijo, yo quiero ver al Señor, no me dejan porque estoy chaparrito. ¿Y qué le dijo el Señor? Zaqueo, baja, hoy la salvación entrará en tu casa. Había un deseo de Zaqueo de ponerse a cuentas con Dios. Y cuando él se arrepintió, él restituyó. ¿Qué dijo? Señor, la mitad de mis bienes doy, y si a alguien he fraudeado, ¿qué dijo? Con 4 tantos se lo regresaré. ¿Realmente había un arrepentimiento en él? Ahí estaba, evidente. Hay quienes han ofendido y no ha habido ni siquiera una muestra de ese arrepentimiento. Y muchos lo siguen idolatrando, lo siguen amando. No, hermanos, sean sabios, sean sabios. Porque, escuchen bien esto, para el Señor el resentimiento, escuche bien, estoy por terminar, es como un crimen que poco a poco tú dices, ay, es que me siento resentido porque me traicionó mi confianza, yo le dije este secreto y después todo el mundo lo supo y ahí estás con tu resentimiento, ¿no? Pero ese resentimiento, hermanos, poco a poco te va a llevar a después tener un lenguaje que insulte, un lenguaje que vaya en contra de alguien y que se convierta bajo ese contexto ¿en qué? En un homicida. Y como lo dije al principio, aunque las cortes humanas no juzgan el enojo ni los insultos, por más graves que sean, Dios los considera, hermanos, pecados tan graves. ¿En serio, pastor? Otra vez, ahí lo dice. Pecados tan graves como el asesinato,
resulta en juicio. Por eso yo les dije ahorita, Jesús tomó la ley y la completó, subió el estándar. ¿Sí? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a concluir este tema, Jesús y la ira, y vamos a ver, hermanos, el resultado de reconocer nuestro pecado, ponernos a cuentas, pedir perdón y restituir. Porque eso también lo demanda el Señor, no yo no lo estoy diciendo, lo demanda el Señor. Termino con esta lectura solamente, no la voy a explicar, pero quiero dejarla en su corazón, que nos muestra si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de Dios. De manera que nuestra vida debe, sí o sí, dar evidencias tan claras como la luz del día. Primera de Juan capítulo 3, verso 11 al 16. Primera de Juan 3, 11 al 16. Y con esto concluyo. Dice Juan: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros como hermanos, como nacidos de Dios, como parte de la iglesia de Jesús, siendo parte del cuerpo de Cristo. Pastor, dijiste que no lo ibas a explicar, sí, cierto. Verso 12. No debemos, dice Juan, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pregunta Juan. Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Y esta es una lucha que vamos a encontrar, hermanos, como creyentes. ¿Sí? El trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los que oyen y obedecen y los que oyen y hacen lo que les da su gana. Es lo que vamos a ver. Verso 13. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, ¿qué demuestra? Demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Y escucha estos dos versículos y con esto concluyo. Todo el que odia, ¿usted odia? Todo el que odia a un hermano, oiga, qué casualidad, mire este versículo dice, en el fondo de su corazón es un asesino, porque odia. Y ustedes saben, ¿qué dice? Que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Se estaría equivocando Jesús cuando nos decía, bueno, pues si te enfureces y después le dices estúpido y después le dices eres un idiota, vete al infierno, ojalá te mueras? ¿No te va a llevar al infierno? Mira lo que dice Juan. Hace una referencia. Pastor, usted me asusta. No, lo único que quiero es generar una conciencia en ti hacia lo que la Biblia dice. Y si estás odiando, y si estás viviendo en una vida contraria a lo que Dios dice, arrepiéntete, vuelve al Señor, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Verso 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Cuál es ese amor verdadero, hermanos? Porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amén. Póngase de pie y ore conmigo. Si en este lugar hay alguien, no quiero que nadie salga, por favor, del auditorio. Nadie. Nadie se distraiga. Solamente
los hermanos que vienen acá, pero allí en su lugar, cierre sus ojos y escudriñe su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios ante este espejo de Mateo 25, 21 y 22? ¿Estamos tomando actitudes, enfureciéndonos, golpeando a otros, no solamente físicamente, sino insultando, agraviando, ofendiendo, sabiendo que con nuestras palabras ocasionamos mayor daño? Si es así, hermano, arrepiéntete. Si no te arrepientes, irás en esta escalera de manera progresiva, alejándote cada día más y más de Dios. Hoy es un tiempo en que el Señor tiene misericordia de ti y te está mostrando su paciencia. Si no te amara, Él no hubiera permitido que tú vinieras, que escucharas esta palabra. Pero es necesario que tú le respondas de manera humilde, reconociendo si le has fallado y arreglando tu situación ante otros, si así fuese el caso. Si tú estás siendo ofendido, ofendida, fuiste agredido física o sexualmente, fuiste fraudeado, fuiste engañado, fuiste traicionado. Jesús nos dejó ejemplo. Él escogió a 12 y uno le entregó. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, estamos expuestos en este mundo, donde la palabra de Dios dice que creceremos como trigo entre la cizaña? Pero si tú eres trigo verdadero, en algún momento te deslizaste, en algún momento pensaste que era fácil vivir así, vuelve al Señor. No abuses de su gracia, no abuses de su paciencia, vuelve a Él. Y si tú has sido ofendido, perdónale, bendícele, ora por ellos, pero que tu corazón permanezca limpio, que no haya odio, porque como lo leímos ahorita, el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y los asesinos no tienen la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Que si bien es cierto, Señor, nos confronta, pero también nos lleva a la reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante las condiciones y las circunstancias que en ocasiones pensamos que no son las adecuadas. Señor, dígale con sus propias palabras ahí en su lugar: Señor, aquí está mi vida, transforma mi carácter, humillo mi corazón a ti. Y si he caído en esta falta, Señor, perdóname y ayúdame por medio de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, por medio de tu palabra y el Espíritu Santo que me ha sellado, porque quiero dar fruto evidente de que soy tu hijo. Quiero dar fruto evidente de que soy tu discípulo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en su lugar, levante sus manos y adore al Señor.